¿Qué son esos sonidos en el cielo? De eso es lo que vamos a hablar hoy en este video. Hay muchas personas que llevan años escuchando diferentes sonidos en el cielo, en diferentes países desde hace muchos años atrás, pero recientemente ha habido otra vez como ese oleaje de este tipo de sonidos o de frecuencias que realmente no dejan nada claro y que ha traído en cierta forma mucha confusión. Lo más difícil o lo más que nos lleva a pensar, sobre todo en estos últimos sonidos o videos que han hecho sobre este tipo de, digamos, de fenómeno, es el hecho de que estamos viviendo una época humana en la humanidad pues bastante compleja, algo que nunca se había visto, en donde prácticamente el mundo entero está paralizado con esta pandemia de coronavirus. Pero digamos que de una forma paralela también estamos viendo que algo está cambiando allí afuera, ¿no? Los sonidos, frecuencias. Hay muchas personas que lo he visto en las redes sociales que hablan de que en las madrugadas, especialmente de las 3 de la mañana en adelante, han escuchado ruidos extraños, frecuencias raras que los despiertan. Y de hecho yo también comenté alguna experiencia que me sucedió hace un par de semanas. Y pues todo eso lo juntamos, pues tenemos que empezar a tratar de descifrar si es que estamos viviendo algo que podríamos denominar una primera fase y que se esté preparando una segunda fase. Y eso es algo a lo que deberíamos ponerle mucha atención. Pero antes de seguir haciendo algún análisis sobre todos estos sonidos, qué podrían ser, de dónde podrían provenir, vamos a mirar el siguiente video. Espero que en el video se esté escuchando esto porque no sé si está saliendo o no. Pero se escucha como trompeta, no sé ni idea. Qué raro. Yo nunca había escuchado así. Dios santo. A la madre. Como pueden ver en este video se escuchan en diferentes países un sonido muy similar.
De hecho, algunos dicen que se escuchan como trompetas. Y algún sector, especialmente el sector religioso, obviamente dicen que esto es el Apocalipsis, que son las trompetas del Apocalipsis, que estamos prácticamente en tiempos finales, y etcétera, etcétera. Pero vamos a mirarlo más desde otro punto de vista, porque no necesariamente todo esto podríamos verlo como algo de juicio y cosas así, digamos, de lo que siempre se ha hablado, ¿no?, en todas estas historias de la Biblia, sino que vamos a mirar que el ser humano puede estar detrás de todo esto y que valdría la pena analizarlo. Por ejemplo, en el caso de la NASA dice que estos sonidos, sencillamente, después de hacer un estudio, se han dado cuenta que es algo como ellos han denominado prácticamente como terremotos, o como cielomoto, ¿no? Es decir, como una especie de terremoto en la ioosfera, y que eso hace que prácticamente se sucedan este tipo de fenómenos. Por ejemplo, cuando se mezcla vapores calientes con fríos, pueden hacer que prácticamente estos sonidos provengan del cielo, de las nubes o de la ioosfera, y que eso es lo que está pasando, igual como vemos que en la Tierra también las placas tectónicas tienen digamos, cierto sonido, que de esa manera pues también eso es algo que ellos denominaron así, ¿no?, como una especie de terremoto en la ioosfera. Y pues bueno, esa es, digamos, una posible respuesta, pero yo pienso que hay muchas cosas más que debemos analizar y que no podríamos dejarlo sencillamente como que esa ya es una respuesta definitiva y que ya deberíamos tranquilizarnos y pensar que es sencillamente un fenómeno natural. Pero por ejemplo, cuando analizamos una tecnología que muchos países, sobre todo los países más poderosos del mundo, ya llevan años trabajando en esta tecnología, y de hecho, por ejemplo, cuando vemos algo que sucedió en la guerra de Irak en el año 1991, en donde ya el Pentágono venía haciendo o utilizando algo que se llama armas psicotrónicas, es decir, que de alguna manera manejan la parte emocional del ser humano a través de ciertas frecuencias, y que también le llamaron como armas silenciosas. De hecho, pareciera que en esta época las guerras, como algunas personas han predicho o lo han, digamos, manifestado, el hecho de que en el futuro las guerras serán un poco más silenciosas en el sentido de que van a ser efectos muy graves, muy fuertes, donde muchas personas van a ser afectadas, otros sencillamente van a ser prácticamente manipulados, pero que todo se va a hacer de una manera distinta y no esperando, como todo el mundo de alguna manera habla, de la Tercera Guerra Mundial y de una era nuclear y todo esto, sino que la parte psicotrónica tiene un papel muy importante. Y volviendo al tema de lo que pasó en el año 1991 con la guerra de Irak, las tropas de Kuwait estaban prácticamente metidas en un búnker, en varios búnker, y eran miles, eran promedio entre 75.000 a 100.000 soldados. Y dicen que esa tecnología fue usada en esa época y fue tan fuerte como se utilizó esta tecnología, que todos estos 75.000 y más soldados salieron con banderas blancas y prácticamente arrodillados ante el ejército estadounidense. Y lo que se pudo analizar de todo esto es que lo que ellos sintieron fue un pánico terrible, donde sus emociones con este sonido, con esta arma psicotrónica, hizo que sintieran un temor grandísimo de que iban a morir en cuestión de segundos. Sintieron un miedo total, pánico, y salieron prácticamente, como decimos, disparados de esos búnker y dando gracias de que podían estar vivos. Así que es una tecnología bastante fuerte. No sé si usted vio el video anterior cuando yo hablo sobre una experiencia que tuve muy parecida a ese efecto, es decir, de miedo total, pánico, como si algo me fuera a pasar, algo malo, como si
me fueran a atacar, como si, bueno, era algo terrible en el ambiente que yo sentía, que nunca en la vida había sentido, en toda mi vida nunca había experimentado un pánico como ese. Y entonces puedo identificarme con lo que sintieron esos soldados iraquíes, porque lo que se siente es terrible. Es como que el hecho de, cuando yo salí de todo ese problema que tuve o ese pánico, lo único que en mi mente venía era estar agradecido por tener la oportunidad de estar vivo, ¿no? Y al otro día de ver a mi familia, etcétera. Y pues eso, en cierta forma, fue un pánico que ellos sintieron. Y entonces, después de que yo tuve esa experiencia, veo, como les comentaba en las redes sociales, que también mucha gente ha hablado sobre este tipo de cosas. Entonces, algo que me hizo pensar es que definitivamente se está moviendo algo en el ambiente y que esto tiene que ver más con los mismos seres humanos. También sabemos lo que se está hablando también mucho de las tecnologías o de las redes 5G, que también la comenté la vez pasada, que todo este bombardeo de cosas, cuando se junten, pues va a ser un problema bien difícil para el ser humano. También, si a eso le agregamos que todo esto tiene que ver también con los proyectos HAARP, con frecuencias, con la manipulación del clima, con esos avioncitos que vemos por ahí en el aire, pequeños tirando químicos, toda esta tecnología. Y de hecho, pues todo eso nos lleva a pensar que definitivamente algo está moviéndose en el ambiente, y yo personalmente pienso que hay una fase 1, que es todo este pánico que se generó, que se pudo decir que definitivamente se puede controlar al mundo, porque esta pandemia ha sido la que ha demostrado que el mundo se puede controlar en su totalidad. Y entonces pues puede ser una fase 1, y si viene la fase 2 puede tener que ver con frecuencias, con muchas cosas que pueden manipular las emociones del individuo y someter a esos mismos individuos o a la sociedad. Entonces, pues hay algo que a eso hay que tenerle mucha atención, estar leyendo. Ustedes pueden mirar e investigar qué son las armas psicotrónicas y entender un poco de lo que estoy hablando. Sobre todo hay muchas investigaciones sobre eso, hay videos que se han hecho sobre ese tipo de cosas. Y pues todo eso nos lleva a pensar que definitivamente algo se está moviendo. También en el gobierno de Rusia también lleva haciendo esto de armas psicotrónicas hace mucho tiempo. Se dice que Vladimir Putin ha invertido más o menos 75.000 millones de dólares en esta tecnología. Así que no es solamente Estados Unidos, sino todos los países que tienen acceso a este tipo de tecnología y que también tienen los recursos para hacerlo. Estamos viendo que en un futuro esto va a jugar un papel importante entre las guerras, entre las grandes potencias, y todo esto por el poder o por el control o por lo que sea. El hecho es que aquí pues hay que ponerle mucha atención a eso, y entonces esos sonidos en el cielo posiblemente tiene que ver con todo esto de lo que podríamos llamar como armas psicotrónicas. Otra teoría que hablan es sobre los famosos ovnis, que podrían estar, digamos, que se pudiera hablar de una invasión, ¿no?, extraterrestre, y que son sonidos de naves y naves nodrizas, etc. Pero pues eso suena un poco más difícil de creer, porque viendo bien cómo los seres humanos tienen esa tecnología a su alcance, y viendo lo que ya se ha probado y que ha sido un éxito, como en el caso de Irak, pues entonces no podríamos pensar que necesariamente tenga que ver con este tipo de supuestos alienígenas. Entonces, amigos, pues esto es algo que hay que ponerle mucha atención. Estamos viviendo en un mundo lleno de frecuencias, llena de radiación, llena de muchas cosas, donde el ser humano está siendo bombardeado constantemente, y que deberíamos ponerle mucha atención a estas nuevas tecnologías que particularmente pienso que van a ser usadas y ya están siendo usadas, pero así como de alguna manera estos virus nos demuestran que se pueden, digamos, llevar a toda la humanidad, de esa misma manera podríamos decir que todos esos sonidos que se escuchan en diferentes países puede ser una preparación de cómo todas estas frecuencias a nivel mundial también pueden controlar el mundo entero. Lo dejamos en este punto. Amigos, es bueno que cada uno haga sus propias investigaciones, pero sí es importante entender de que esta era de las armas psicotrónicas
está jugando o va a jugar un papel muy importante en el presente y en el futuro de la humanidad. Como siempre les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto. Y no olvides como siempre suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en próximos videos.